María, buenas tardes, bienvenida a Noticias RCN. Gracias por recibir esta invitación en el marco del AI Festival. Muchas gracias por invitarme. María, me encanta tu más reciente libro, El miedo, porque creo que el miedo nos acompaña a todos los seres humanos durante toda la vida. De pronto en diferentes etapas son distintos miedos, pero tú crees, desde tu experiencia, porque lo escribes con cosas que te han pasado a ti, con otros casos, ¿crees que el ser humano en este momento está preparado para hablar públicamente de sus miedos? Hay miedos, que yo creo que hay miedos que son muy generacionales, también muy contextuales, o sea, no se tiene el mismo miedo dependiendo del lugar donde hayas nacido y de cuál es tu contexto socioeconómico, está claro, ¿no? Pero luego hay muchos miedos que son irracionales y a mí eso también me parece como bonito, el comprender que hay miedos que no atienden a razón. Hablemos precisamente de eso que acabas de decir. Los miedos aparecen, crees tú, según tu experiencia, ¿desde qué edad o en qué etapa? Creo que aparecen desde que nacemos, ¿no? Porque de repente el bebé necesita estar en contacto con un ser humano que le pueda proteger. O sea, a veces cargamos de connotaciones negativas al miedo y el miedo también tiene una función de supervivencia. Yo en mi libro hablo también de un miedo infantil que viene de un bullying en el colegio, ¿no? Claro, evidentemente eso te va creando un trauma. Las experiencias que vamos teniendo en la vida, cómo se comportan nuestros padres y nuestras madres con nosotros, con el entorno con nosotros, va creando nuestra personalidad y va creando nuestras fortalezas y nuestras debilidades. ¿Cuáles crees tú que son los miedos más comunes que tú puedes detectar a través de tu libro, a través de lo que tú has sentido? Bueno, yo creo que hay un miedo como muy común a lo largo de la historia porque se ve reflejado desde que hay escritos, que es el miedo a la muerte, ¿no? Creo que luego hay miedos muy estructurales, miedos muy asociados también al hecho de ser mujer. Pues a las mujeres se nos exige, por ejemplo, muchísimo más el no envejecer, el estar bella. Bueno, a mí la apariencia estética es una cosa que a día de hoy me da mucho igual, ¿no? Pero es una presión real. Total. Y es nada más que ver las actrices, ¿no? No es lo mismo que tú te envejezcas y te pongas gordo, a que tu esposo se envejezca y se ponga gordo. Claro, pero no pasa nada ahí. Sí, pero sobre todo además como que dejamos de perder validez. Y quiero decir, en el cine se ve que los papeles femeninos suelen ser para mujeres jóvenes y bellas y vemos muy poca representación de todo tipo de tipologías de mujeres con tallas más grandes, de mujeres en edad madura, de mujeres que no son normativas. Si te paras a ver la televisión, el cine, hay muy poca representación de esa diversidad, cuando existe. El miedo a ser mujer, porque nos exigen, retomemos eso, me gusta demasiado. Claro. Tenemos que cumplir en la casa, tenemos que ser profesionales, tenemos que ser buenas mamás, tenemos que ser buenas amas de casa. Son como muchas tareas al mismo tiempo. Tenemos que demostrar mucho todo el rato. Demostrar, exacto. Demostrar mucho, que sí y luego valemos. También nos educan mucho en la culpa, ¿no? Y de si no hacemos algo bien es culpa nuestra. Cuando tú hablas de esos miedos es porque los has vivido de tu experiencia y has notado a tu alrededor que también hay gente que tiene Muchos de esos miedos yo le he compartido con amigas mías. Y luego hablándolo, cuando lo empiezas a verbalizar, ¿cuántas amigas me han dicho? Si es que luego llegué a mi casa y pensé, ¿por qué he dicho esto? ¿Por qué he dicho lo otro? Digo, qué fuerte, ¿no? Yo creo que eso, fíjate, tiene mucho que ver las redes sociales. Creo que antes no se tenía tanto miedo porque no estábamos tan expuestas. Pero ahora la sobreexposición que tenemos y el juicio continuo que tenemos hace que también nos exijamos cómo tenemos que estar delante de los demás, ¿no? ¿Crees que nos ha tocado vivir una generación mucho más difícil, expuestos a tanta tecnología desde el punto de vista de miedos? Creo que los adolescentes y las adolescentes de ahora lo tienen mucho peor porque yo tuve Instagram con 32 años, creo, ¿no? O sea, quiero decir, aunque me duela muchas veces comentarios negativos o la agresividad, incluso a veces no es hacia mí, sino lo que yo veo, ¿no? O sea, yo no entiendo como el linchamiento público que se hace a gente por ser conocida. Pero la generación más joven, de que tienen, no sé aquí con qué edad será un móvil, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que con 13, 14 años suelen tener ya el móvil de forma habitual. Ahí ya tienen una autoexigencia de lo físico, de todo, ¿no? Que tú te estás formando como persona, o sea, tú ya no tienes una identidad. Me parece súper difícil, ¿no? Y de hecho como que ha aumentado, al menos en España, no sé aquí, el suicidio en adolescentes, o sea, me parece muy fuerte. No quiero dejar que pase algo que dijiste, también hay miedos generacionales que dependen de la crianza de tus padres y del aspecto socioeconómico. ¿Qué miedos específicamente te refieres cuando me hablas de esos dos aspectos?
Bueno, o sea, yo me considero una persona privilegiada dentro de ser de clase trabajadora, o sea, quiero decir, mi familia no era una familia rica, pero tampoco era una familia pobre, yo soy de lo que se dice la clase media, ¿no? Sí. Pero, y eso a mí me convierte en una persona privilegiada. Yo entiendo que otra persona que haya nacido en otro contexto mucho más humilde, donde su dificultad sea qué va a comer, evidentemente no va a tener el mismo miedo que yo. O una persona racializada que sufre el racismo todos los días, pues es que se reirá probablemente de mi miedo, porque para ellos serán muy inocuos. Y yo lo entiendo. Del mismo modo que yo veo a gente rica con sus preocupaciones que digo, tú no vives mi realidad. Quiero decir, al final, claro que hay una cuestión de clase. Desde tu experiencia, ¿tú crees que los miedos se heredan? ¿Hay algunos miedos que se pueden heredar? Sí, sí, bueno, pues lo aprendemos desde pequeño, bueno, el ser humano es muy imitador, o sea, y los primeros referentes que tenemos son los padres y las madres. Aparecen unos miedos nuevos que yo creo que nos preocupan más, porque antes era como, bueno, una preocupación del yo, pero tú te preocupabas de ti y tú eras tú y ya está, ¿no? Pero cuando tienes un hijo, claro, de repente hay una responsabilidad porque esa persona no ha elegido venir al mundo, la has traído tú, ¿no? Y entonces, claro, no sé, o sea, que de repente te preocupa la muerte ya no por ti, sino por no dejarle a él, a él, se lo digo a él porque yo lo que tengo es un hijo, ¿no? Pues a su salud, o sea, como que prefieres que te pase cualquier cosa a ti antes que a él, como que cambia el tipo de miedo porque de repente es como por la otra persona. María, yo te decía ahorita que siento que es una generación que de pronto tiene muchos más miedos que nosotros. Hablábamos y coincidíamos en que es una generación que le ha tocado más difícil por las redes sociales. Un mensaje para todos esos jóvenes, porque yo decía, a mí tu libro me encantó, porque es que de verdad uno empieza a leer y ahí se detiene y se siente identificado, pero sobre todo para la generación de hoy en día, que siento que está mucho más llena de miedos. Pues creo que quizá el mensaje sería que las cosas no son tan importantes como nos dicen que son. Porque es verdad que le damos mucha importancia a cosas que de verdad no lo son. Para mí lo importante son los seres queridos con los que me rodeo, estar bien con ellos y conmigo mismo, y ya está. O sea, quiero decir un montón de cosas que nos dicen que son importantes y que no lo son. María, me encantó esta conversación contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.